Mis padres hipotecaron su casa para salvar a mi hermano, y cuando él desapareció con todo el dinero, intentaron arruinar mi vida por no rescatarlos. Durante años intenté mantener distancia del drama familiar. Trabajé duro, construí mi propia vida y aprendí a no involucrarme en los constantes conflictos de mis padres. Pero un día todo explotó. Mis padres tomaron una decisión desesperada con su dinero, convencidos de que era lo correcto. Lo que no imaginaron fue que esa decisión terminaría destruyendo su estabilidad y poniendo a toda la familia en una situación imposible. Cuando las cosas se derrumbaron, no buscaron soluciones por su cuenta. Vinieron a buscarme a mí. Y lo que me pidieron cambió para siempre la forma en que veía a mi propia familia. Si te gustan las historias de drama familiar y situaciones reales como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo. Durante unas vacaciones familiares, todo parecía empezar con normalidad hasta que mi madre decidió tomar el control de la situación de la forma más predecible posible. Estábamos en la terminal del aeropuerto cuando, de repente, me arrebató el bolso de las manos y, con una sonrisa llena de autosuficiencia, anunció que usaríamos mi tarjeta de crédito para pagar todo el viaje. Tenía esa expresión de triunfo que siempre mostraba cuando creía que se estaba saliendo con la suya. Yo, en cambio, respondí con una sonrisa tranquila. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y giré la pantalla hacia ella. Entonces te encantará este mensaje del banco, le dije con calma. En cuanto lo leyó, su expresión cambió por completo, el color desapareció de su rostro y, segundos después, comenzó a gritar. En ese momento supe que aquel viaje familiar estaba a punto de convertirse en un verdadero desastre. Para entender por qué reaccioné así, hay que retroceder un poco. Crecí en una familia donde negarse nunca era una opción real. Cada vez que intentaba poner límites, terminaba convertida en la hija egoísta que no pensaba en su familia. Los chantajes emocionales, la manipulación y las llamadas interminables eran parte del mismo guión de siempre. Sabía exactamente cómo se desarrollaría todo si me oponía abiertamente, así que acepté ir al viaje, pero con una condición muy clara: yo pagaría mi propio vuelo y reservaría mi propia habitación de hotel. Nada de alojamientos compartidos ni acceso a mis cuentas. Estaría presente en el viaje, sí, pero no permitiría que utilizaran mi dinero como siempre habían hecho. A mi madre no le gustó en absoluto, se quejó y protestó durante días, aunque finalmente pareció resignarse. O al menos eso pensé. Cuando llegamos al aeropuerto después del vuelo, ya estaba agotada, no tanto por el viaje en sí sino por el esfuerzo mental de anticipar la próxima jugada de mi madre. Y, como era de esperar, no tardó en intentarlo. En cuanto entramos a la zona de recogida de equipaje, repitió exactamente lo que yo había previsto, me arrebató el bolso y declaró que pagaríamos todo con mi tarjeta. Yo no reaccioné con enojo ni sorpresa, simplemente abrí la aplicación del banco y le mostré la pantalla de mi teléfono. Mientras leía el mensaje, su rostro fue cambiando poco a poco hasta que finalmente estalló en gritos. La razón era sencilla, yo ya había tomado medidas para que aquello no pudiera ocurrir. Una semana antes del viaje había llamado a mi banco para explicarles la situación. Les conté sobre los intentos constantes de manipulación y sobre cómo mi madre siempre buscaba la forma de acceder a mi dinero. El representante del banco no solo fue comprensivo, sino también muy práctico. Juntos activamos varias medidas de seguridad. Mi tarjeta quedó limitada a mi ubicación habitual. De modo que cualquier intento de pago en otra ciudad sería rechazado automáticamente a menos que yo lo aprobara desde la aplicación. Además, reduje mi límite de gasto diario a prácticamente cero. Así, incluso si alguien intentaba usarla, la transacción simplemente no pasaría. Cuando mi madre vio ese mensaje en la pantalla, comprendió de inmediato que su plan había fracasado. Aunque aquella escena en el aeropuerto ya era incómoda, lo peor todavía estaba por venir. Me registré en mi hotel y sentí un enorme alivio al descubrir que mi habitación estaba en un piso distinto al de mis padres, algo que había solicitado deliberadamente para mantener cierta distancia. Sin embargo, al día siguiente por la mañana me desperté con fuertes golpes en la puerta. No eran simples toques, parecía que alguien intentaba derribarla. Miré por la mirilla y, como esperaba, allí estaba mi madre, visiblemente furiosa. Cuando entreabrí la puerta con la cadena de seguridad puesta, empezó a exigir explicaciones mientras me pasaba un papel arrugado por la rendija. El papel era un aviso de la recepción del hotel. La tarjeta que habían intentado usar para pagar su habitación había sido rechazada. Con evidente irritación, me ordenó que arreglara el problema de inmediato. Le pregunté si no habían pagado por adelantado y su respuesta fue tan simple como previsible. No lo habían hecho porque contaban con usar mi tarjeta. La situación habría sido casi cómica si no fuera tan absurda.
Le devolví el papel con tranquilidad y le dije que aquello sonaba como un problema suyo, no mío. Esa respuesta fue suficiente para que perdiera el control. Empezó a golpear la puerta, a acusarme de arruinar el viaje y a gritar que le estaba humillando delante de todos. En medio de su rabia, también apareció mi padre, aunque su presencia no cambió nada. Durante años nunca la había detenido ni me había defendido cuando las cosas se salían de control, y esta vez tampoco fue diferente. Finalmente, cansada de la discusión, le dije que no era mi responsabilidad resolver sus problemas financieros y cerré la puerta. Pensé que con eso terminaría el asunto, pero solo fue el comienzo. Poco después mi teléfono comenzó a llenarse de llamadas, mensajes y notas de voz. Decidí ignorarlo todo. Sin embargo, aproximadamente una hora más tarde alguien llamó nuevamente a mi puerta, esta vez con un golpe mucho más educado. Miré por la mirilla y descubrí que no era ninguno de mis padres, sino un miembro de seguridad del hotel. Cuando abrí, el guardia me explicó con cierta incomodidad que mis padres estaban en la recepción acusándome de haberles robado el dinero y de haberlos dejado abandonados. Incluso insistían en que yo debía permitirles quedarse en mi habitación. No pude evitar soltar una risa sincera ante lo absurdo de la situación. El guardia, sin embargo, no parecía encontrarlo gracioso en absoluto. Crucé los brazos y dejé claro que de ninguna manera iba a permitir que se quedaran conmigo. Aquellas vacaciones familiares, que apenas habían comenzado, ya se habían convertido en un completo caos, y todo indicaba que lo peor aún estaba por venir. Le pregunté al guardia si mis padres tenían alguna prueba de que yo les hubiera robado algo. Titubeó un momento antes de admitir que no. No lo dejé terminar la frase. Le señalé que entonces lo que estaban haciendo era mentir. Le expliqué con total calma que yo había reservado mi propia habitación y la había pagado con mi propio dinero, mientras que ellos habían intentado aprovecharse de mí. Si ahora estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones, no era un problema mío. El guardia se mostró incómodo, intentando mantenerse neutral, pero añadió que mis padres aseguraban no tener a dónde ir y que el hotel estaba completamente lleno. Levanté una ceja y repetí que aquello no era mi responsabilidad. En ese momento otra voz intervino desde el pasillo. Cuando miré más allá del guardia, vi a la gerente del hotel, una mujer de mediana edad con una mirada aguda y la expresión cansada de alguien acostumbrado a lidiar con huéspedes problemáticos. Tras revisar el sistema, confirmó lo que yo había dicho, mi reserva estaba pagada en su totalidad. Mis padres, en cambio, no habían pagado nada. Si no podían presentar otro método de pago, tendrían que abandonar el hotel. Desde el fondo del pasillo se escuchó el grito indignado de mi madre, pero la decisión ya estaba tomada. Finalmente se marcharon, aunque yo sabía que mi madre rara vez se rendía sin intentar un último movimiento. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Aquella misma noche bajé al bar del resort con la intención de relajarme un poco después del caos del día. Apenas había empezado a tranquilizarme cuando mi teléfono vibró. Era una notificación del banco. Alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta desde un dispositivo desconocido. Me quedé rígida en la silla. Segundos después llegó otra alerta, una solicitud para restablecer mi contraseña. Sentí un escalofrío inmediato porque supe exactamente quién estaba detrás de aquello. Subí a mi habitación casi corriendo, cerré la puerta con llave y abrí la aplicación bancaria. Allí estaba el registro. Alguien había intentado cambiar mi contraseña. Sin perder tiempo actualicé todo, una contraseña nueva, autenticación en 2 pasos y todas las alertas de seguridad activadas al máximo. Después llamé al banco y pedí que colocaran una alerta de fraude en mi cuenta. Cuando terminé, envié un breve mensaje a mi madre: buen intento. Espero que disfrutes el resto del viaje. No obtuve respuesta. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi padre. Su primera frase fue directa. Dijo que había escuchado que yo había bloqueado a mi madre del banco. No pude evitar sonreír. Le aclaré que no había bloqueado a nadie, simplemente ella había intentado entrar a mi cuenta sin permiso. Al otro lado de la línea hubo un silencio incómodo antes de que él soltara un suspiro resignado y murmurara que yo ya sabía cómo era ella. Le respondí que precisamente por eso estaba cansada de soportarlo. En ese momento decidí que ya no seguiría reaccionando a la defensiva. Durante años mi madre había manipulado, mentido y tomado lo que quería amparándose en la idea de que la familia debía ayudarse. Pero intentar acceder a mi cuenta bancaria cruzaba una línea que ni siquiera ella podía justificar. Abrí mi computadora, inicié sesión en mis cuentas y tomé medidas mucho más drásticas. Lo primero que hice fue congelar mi crédito, lo que impedía que cualquiera pudiera abrir nuevas cuentas o solicitar préstamos a mi nombre.
Ni siquiera yo misma podría hacerlo sin pasar por varios niveles de verificación. Después revisé con más cuidado mis movimientos bancarios. Fue entonces cuando encontré algo que me revolvió el estómago. Durante los últimos 6 meses había pequeñas retiradas de dinero que nunca había notado. $2 aquí, 50 allá, siempre en intervalos suficientemente espaciados para pasar desapercibidos. Aquello no era un error, era un patrón. De alguna manera mi madre había encontrado acceso a mi cuenta mucho antes del viaje. Tal vez consiguió los datos de mi tarjeta o tal vez convenció a alguien del banco de que actuaba en mi nombre. De cualquier forma, ya era suficiente. Volví a llamar al banco para denunciar formalmente el fraude y solicité una auditoría completa de todas mis cuentas. Pedí una tarjeta nueva, cambié todas mis preguntas de seguridad y bloqueé cada dispositivo que hubiera accedido a mi banca en línea. Incluso eliminé los míos para empezar desde cero. Cuando terminé, envié otro mensaje a mi madre: hola, mamá. Encontré todo el dinero que tomaste. El banco ya está investigando. Probablemente te llamen pronto. Su respuesta llegó de inmediato, llena de indignación. Aseguró que yo estaba exagerando, que no había robado nada y que éramos familia. No respondí. En cambio, llamé a mi padre. Sabía que nunca me defendería, pero necesitaba escucharlo de su propia boca. Le pregunté directamente si sabía que mamá estaba tomando dinero de mi cuenta. Tras un largo silencio, suspiró y admitió que ella le había dicho que yo estaba ayudándolos económicamente. Aquella confesión me heló. Cuando le dije que el banco estaba investigando el fraude, su tono cambió de inmediato y me preguntó qué había hecho. Le respondí con firmeza que simplemente había denunciado lo ocurrido. La mayor sorpresa llegó una hora después. Mi hermano menor me llamó. Él siempre había sido el favorito de mi madre, el hijo al que nunca le negaba nada. Por eso dudé antes de contestar. Cuando finalmente hablé, su voz sonaba nerviosa. Me dijo que acababa de revisar su cuenta bancaria, y que a él también le había pasado lo mismo. Según explicó, había descubierto varios retiros que no reconocía. Pequeñas cantidades durante meses que, sumadas, representaban cientos de dólares. La noticia me dejó sin palabras. Aquello significaba que mi madre no solo me había estado robando a mí, también lo había hecho con su hijo favorito. De repente todo encajó. El motivo por el que no tenían dinero durante el viaje era simple: ella ya lo había gastado todo. Por eso no tenían un plan alternativo ni podían pagar el hotel. Y ahora la situación estaba explotando. Mientras escuchaba a mi hermano, comprendí que la situación acababa de cambiar por completo. Yo había pasado años intentando mantener la paz y lidiar con los conflictos de la forma más calmada posible. Pero él no era así. La traición lo había golpeado de lleno y estaba furioso. Cuando le sugerí que teníamos suficientes pruebas para ir a la policía y denunciar el fraude, guardó silencio durante varios segundos. Mi hermano finalmente suspiró y dijo algo que no esperaba. Según él, tal vez había una manera mejor de vengarnos. Una forma que no implicara acudir a la policía, pero que aún así le doliera mucho más. Sus palabras me dejaron desconcertada. Me pidió que fuera a verlo, y aunque dudé por un momento, sabía que necesitaba escuchar lo que tenía en mente. Me envió la ubicación de su hotel y, casi sin pensarlo, tomé mis cosas y salí. Durante el trayecto mi cabeza era un torbellino. La rabia seguía ardiendo dentro de mí. Mi madre no solo había intentado acceder a mi cuenta bancaria, sino que ahora también sabíamos que llevaba meses sacando dinero a escondidas. Lo más frustrante era imaginar que probablemente ni siquiera se sentía culpable. Para ella, nosotros no éramos más que una fuente de recursos que podía usar cuando quisiera. Cuando llegué al hotel, mi hermano ya estaba esperando en el lobby. Su expresión lo decía todo: tenía los ojos rojos y el rostro tenso. No parecía simplemente molesto, se veía profundamente traicionado. Nos sentamos en un rincón apartado y fue directo al punto. Dijo que nuestra madre creía que podía hacer estas cosas y salir siempre impune. Luego añadió que había descubierto algo más. Según me explicó, al revisar su banca en línea encontró un préstamo abierto a su nombre. No recordaba haberlo solicitado ni haber recibido ninguna notificación al respecto. Aquella revelación me heló la sangre. Era un fraude claro. Cuando se lo dije, él soltó una risa amarga y me lanzó una pregunta que quedó suspendida entre nosotros. Cuando alguien estafa de esa manera, ¿se le denuncia o se le destruye? Le pregunté qué tenía en mente. Mi hermano se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Dijo que nuestra madre había pasado toda la vida manipulándonos, encontrando siempre la forma de aprovecharse de nosotros. Pero esta vez,
sugirió, podríamos jugar bajo sus propias reglas. Su idea consistía en hacer que ella misma cayera en una trampa. Entonces planteó algo que al principio me pareció absurdo. ¿Y si lográbamos que ella terminara transfiriendo una propiedad a su nombre? Su razonamiento era simple. En ese momento nuestra madre estaba desesperada, sin dinero y sin opciones claras. Cuando se sentía acorralada, solía tomar decisiones impulsivas sin pensar demasiado en las consecuencias. Si lográbamos hacerle creer que nosotros éramos su única salida, podría aceptar casi cualquier cosa. Mientras hablaba, entendía dónde quería llegar. Él confiaba en que podría convencerla porque, a diferencia de mí, siempre había sido el hijo favorito. Nuestra madre confiaba en él más que en nadie. Aquello hacía que el plan fuera peligroso, pero también increíblemente tentador. Durante toda nuestra vida ella nos había tratado como si fuéramos su cajero automático personal. Ahora, por primera vez, podríamos darle la vuelta a la situación. Respiré hondo mientras la idea comenzaba a tomar forma en mi mente. Si íbamos a hacerlo, debía hacerse bien. Mi hermano sonrió al ver que finalmente estaba considerando el plan y empezó a explicar con más detalle lo que había pensado. Según él, lo primero era hacer que nuestra madre creyera que estaba al borde de un desastre mayor. Si conseguíamos que se sintiera completamente atrapada, buscaría cualquier salida posible. Fue entonces cuando mencionó la siguiente parte del plan: convencerla de que obtuviera dinero rápido de un prestamista. La idea me sorprendió. Mi hermano explicó que, si ella realmente creía que no tenía otra opción, aceptaría un préstamo sin hacer demasiadas preguntas. Nosotros podríamos decirle que conocíamos a alguien dispuesto a prestarle dinero de forma rápida. En su desesperación, lo vería como la única salida disponible. Cuando pregunté qué pasaría después, su mirada se volvió más fría. Según él, una vez que el dinero estuviera en juego, nosotros simplemente desapareceríamos con él. Mi primera reacción fue preguntarle cómo eso no terminaría metiéndonos en problemas. Él respondió con un encogimiento de hombros: si el dinero provenía de un prestamista ilegal, ella no podría acudir a la policía sin exponerse también. La idea era arriesgada, pero había algo inquietantemente satisfactorio en ella. Durante años nuestra madre nos había manipulado y utilizado sin consecuencias. Ahora, por primera vez, sería ella quien sentiría el peso de sus propias decisiones. Cuando acepté escuchar el plan completo, mi hermano me explicó que ya había dado algunos pasos. A través de un conocido había encontrado a alguien que prestaba dinero sin hacer preguntas, pero con intereses altísimos y consecuencias muy serias si el pago no llegaba a tiempo. Era exactamente el tipo de persona con la que mi madre nunca habría tratado si estuviera pensando con claridad. Pero la verdad era que, en ese momento, ella no estaba pensando con claridad en absoluto. Al día siguiente fui al hotel donde se estaban quedando mis padres. Mi madre abrió la puerta con una expresión amarga, todavía molesta por todo lo que había ocurrido. Me miró con desconfianza y preguntó qué quería. Crucé los brazos, suspiré y le dije que necesitábamos hablar. Admití que la situación se había salido de control, pero que quizá tenía una forma de ayudarla. Por un instante sus ojos se iluminaron, aunque intentó ocultarlo rápidamente. Con cierto tono de superioridad comentó que finalmente había entendido que debía apoyar a mi familia. Tuve que contener la risa, estaba convencida de que yo había vuelto arrepentida. Le expliqué que solo quería evitar que el problema empeorara y que, si lograba conseguir dinero rápido, tal vez podría recuperar el control de la situación. Los bancos, sin embargo, no iban a prestarle nada, así que le dije que conocía a alguien que podría hacerlo. Mi madre me observó con cautela y preguntó qué tipo de persona era. Le respondí que se trataba de un prestamista, alguien que entregaba dinero rápido, sin demasiada burocracia, aunque con intereses bastante altos. Se quedó en silencio por un momento, claramente evaluando los riesgos. Pero también sabía que su necesidad inmediata de dinero era más fuerte que cualquier preocupación sobre el futuro. Finalmente preguntó cuánto podría conseguir. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada, fingiendo cierta duda. Le dijimos que dependía de lo que necesitara, pero que probablemente unos $20,000 serían suficientes. Se quedó sin aliento al escuchar la cifra. Era mucho dinero, pero para ella representaba la solución perfecta. En ese momento todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Lo que ocurrió después cambió completamente la situación. Si quieres saber cómo termina esta historia, vea la segunda parte que ya está publicada en el canal.